Creo que estoy grabando la sesión de esta noche. Así que, para que ustedes lo sepan, porque se supone que cuando uno graba, todo el mundo debe saber que uno lo está grabando. Bueno, en Efesios 5, como muy bien estudiaron ustedes, también hay instrucciones en cuanto a la vida diaria. Pero estas instrucciones son dadas en base a ese alto llamamiento, a esa vocación de el que ha recibido esa enorme, esa superlativa gracia de Dios. Cuando una persona recibe esa inmensa gracia de Dios, tiene un llamamiento a dar testimonio de esa gracia, tiene una nueva vocación. Y lo que encontramos nosotros en Efesios 5 y 6 es una descripción de la manera como los creyentes ahora viven en esa gracia, en ese alto llamamiento, en esa vocación. Es una nueva manera de vivir como seres humanos. Escuchen bien, es una manera nueva y muy diferente, radicalmente diferente de cómo vivir la vida como seres humanos, como hombres, como mujeres, como niños, como esposos, como esposas. Es lo que se describe aquí en Efesios 5 y 6. Así que les quiero pedir el favor si pueden silenciar sus micrófonos. Para que grabe mejor y no entre tanto sonido foráneo durante la charla, y en cualquier momento que alguien quiera añadir algo, siéntase libre de hacerlo. Quisiera llamar la atención de ustedes a Efesios 5:3. Carlos y Sonia, si pueden ustedes apagar el micrófono, por favor. Ok, muy bien. Gracias. Aquí donde dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, como no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Son palabras fuertes, vamos a hablar de ellas. Así que vamos a hablar muy detalladamente acerca de estas palabras en el versículo 3, donde dice, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni se nombre en vosotros. ¿Cuál es el significado específico de estas palabras? Bueno, vamos a ir nosotros aquí a esta herramienta que hemos estado usando, y ojalá pueda compartir la pantalla con ustedes. Creo que sí, déjenme ver si la puedo compartir. Sí, creo que ya estoy allí compartiendo la pantalla del Logos. ¿Ok? Uy, ahora ¿por qué no puedo salir de acá? Voy a salir de acá. En el versículo 3 de Efesios 5. Muy bien.
En la manera de escribir en el griego, la primera palabra que viene en la oración es donde recae el énfasis. Nosotros en las lenguas modernas tenemos cierta manera de hacer énfasis cuando escribimos, o lo subrayamos, o ponemos un círculo, o hacemos algo, a veces hasta viene al final de la oración. Pero en el griego la primera palabra que viene en la frase es la que lleva el énfasis en esa serie o en esa oración. Fíjense ustedes que la primera palabra que aparece acá, que en español es traducida fornicación, es la palabra en griego porneia. Porneia. Si vamos al significado de porneia, tiene como significado principal la fornicación. La definición generalizada se trataba de prostitución, lo que incluía adulterio e incesto, figuradamente la idolatría, y claro, ya hablamos de cómo todo eso estaba incorporada en el culto de Diana, pero esta palabra porneia viene del mismo verbo porneo, actuar de prostituta, es decir, literalmente dar indulgencia a lujuria indebida de cualquier sexo, o figuradamente practicar idolatría, cometer fornicación, fornicar. Es de esta palabra, porneo y porneia, de donde viene nuestra palabra hoy, la palabra pornografía. Grafía es de algo escrito o algo dibujado o algo en fotografía, pero es de eso, también la pornografía tiene otro significado que lo vi aquí en el inglés, y es cuando se vende la pureza sexual por cambio de algo de valor. Se vende la pureza sexual por dinero o bienes o algunos favores o riquezas, sea lo que sea. Así que la palabra griega es muy inclusiva, no solamente significa el acto de fornicar, sino todo lo que tiene que ver con el comercio. Hoy lo llamaríamos la industria del trabajo sexual. El trabajo sexual, sea en pornografía, sea en casas de prostitución, sea como sea, esta palabra porneia incluye todo eso, y realmente resalta que el apóstol la pone allí al comenzar la oración para ponerle el mayor énfasis. Y claro está, es entendible, porque era lo que se había practicado por los creyentes en el templo, ese templo majestuoso de Artemia o Artemis o Diana, como parte de un rito de fertilidad, un culto en el cual se pedía abundancia de todo tipo, pero el apóstol Pablo le pone nombre y dice: eso es vender su pureza sexual por intercambio de algún bien, o recibir los servicios sexuales por intercambio de dinero. Así que yo quería que pudiéramos nosotros ver a la luz del griego original cómo el apóstol Pablo llamaba a una vocación mucho más alta. Imagínense cuán alto pone el apóstol la vara en el comportamiento sexual, que de ser una práctica común
entre el pueblo allí en Éfeso, de repente él coloca la pureza sexual, la pone a un alto nivel en esta nueva vida de ser humano. Y quiero recalcar eso, que lo que el apóstol Pablo hace aquí con esta lista no es decir esto y esto y esto y esto y esto está mal. Él pone todas estas cosas en un contexto mucho más amplio. Él dice, este es el llamamiento, esta es la vocación de aquel que ha sido perdonado por haber estado haciendo todas estas cosas. Es un alto nivel, es una alta vocación, es una nueva manera de ser humano. Ahora, todas estas palabras que se encuentran aquí, por ejemplo, akatharsia, en el griego, cuando al principio de una palabra se pone la palabra a, significa sencillamente sin, ¿ok? Sin. Ustedes ven a, allí es sin. Y esta palabra que sigue, catharsia, es de la que, por ejemplo, Meche comprende muy bien, y Alex, los que han tenido contacto con el mundo médico, viene de limpieza, de pureza, de catarsis. Cuando hay una catarsis hay una limpieza. Entonces aquí se dice la pornografía, o lo que es todo lo que tiene que ver con porno, y la falta de limpieza, la falta de pureza. Y allí se refiere a ambos sentidos de esta palabra, porque por supuesto en el templo de la diosa había cualquier cosa menos limpieza física. Pues no sé si eso lo limpiaban una vez al día o quién sabe cuánto, ¿no? Pero toda esa inmundicia quedaba regada por todos lados, y entonces esa palabra tiene dos connotaciones: la inmundicia física como también la inmundicia mental, la inmundicia espiritual, la inmundicia del alma. Y por eso hay personas que cuando se incorporan en este tipo de actividades, es muy preciso escuchar que esas personas, sean hombres o sean mujeres, dicen después, es que me sentí sucio. Es porque el acto mismo, o ese tipo de acto, causa un sentido de inmundicia, de suciedad en el mismo espíritu. Y el apóstol Pablo les dice, para ustedes ya no vivan en ese ámbito, en ese nivel. Ahora el llamamiento de los que han recibido esa enorme gracia es a vivir según una nueva manera de ser humano. La siguiente palabra, que es pleonexia. Pleonexia tiene que ver con codicia, pero es una codicia que, bueno, la codicia misma en su significado tiene ese sentido, que no se satisface, que quiere más y más y más y más y más y más de esto. Eso pues lo podemos ver nosotros tal vez en los patrones de la droga, en los capos de la droga acá en nuestro país o en cualquier otro lado, ¿no? Que tenían una mujer y querían otra, y más jovencitas, y querían otras, y no sé, era una codicia constante. Nada de esto es nuevo, todo eso existía en el mundo de Pablo, en una ciudad donde él fue a predicar el evangelio. Y él no se achica, no se hace pequeño ante el reto de decirle a los cristianos, ustedes ahora que han recibido enorme gracia de Dios, hay una nueva manera de vivir esta realidad que nosotros tenemos, la realidad de que vivimos en la carne, somos seres humanos, pero aún así hay una
nueva manera de vivir en el mundo, y esa nueva manera de vivir en el mundo es según el llamamiento de los que han recibido la gracia. También quería mencionar en el siguiente versículo, en el versículo 4, cuando habla de conducta vergonzosa, ais crotes. A lo que se refiere aquí es a esa manera de constantemente hablar con vulgaridades, obscenidades, palabras deshonestas, constantemente vulgaridades. Así que eso no es asunto de ser costeño, eso era asunto de vivir en Éfeso. Y la gente, por ser una ciudad portuaria, o sea lo que sea, tenía su jerga, su manera de hablar. Todas estas palabras tienen que ver, por ejemplo, esta de morología. Morología es palabras como logía viene de logos, hablar, y moro viene de una persona que no tiene sentido, que está como si fuera estúpido, sufre de idiotez. Entonces, morología es una persona que siempre está hablando estupideces, por no decir nada, siempre le salen tonterías de la boca. La siguiente palabra, el eutrapelía. Eutrapelía es esa manera de hablar en doble sentido, ¿no? Cuando va pasando una mujer o una muchacha, pues hay un grupito de hombres y ya uno hace un comentario sobre ella y entonces el otro hace otro comentario mucho más obsceno y el otro más pesado, y ese bromear y la risita y todas esas cosas. Esa es la palabra que se usaba para esa manera de hablar. Y nuevamente, el apóstol, al leer esto nos damos cuenta que el apóstol Pablo vivía en una ciudad donde los conversos habían sido este tipo de personas. Ellos habían salido de un mundo, y entonces él les dice, ahora que están viviendo en la gracia, hasta su manera de hablar, su sentido de humor, su manera de bromear, ahora es muy diferente. Ahora ustedes viven una nueva vocación, un nuevo llamamiento, una nueva manera de vivir como seres humanos, que es a una altura totalmente opuesta a cómo se vive en el mundo hoy, tanto en el tiempo de Pablo como en el mundo de hoy. Así que dice, en vez de hablar de todas estas maneras, dice, estas cosas no corresponden. Aneiken, nuevamente ustedes ven allí que la palabra a significa sin. Estas cosas no encajan en lo que él está diciendo. Este es el significado de esta palabra. Estas maneras de hablar y de decir no encajan con lo que ustedes son ahora por medio de la gracia de Cristo Jesús. Ahora ustedes han sido declarados justos, santos, amados de Dios, perdonados por la gracia. Así que esto no les conviene, no les corresponde. Más bien les corresponde dar gracias. Gracias porque el Señor les trajo el Evangelio, les ha traído esta palabra de verdad, y en todas estas maneras les ha dado este alto llamamiento de vivir un nuevo estilo de vida, el llamamiento santo y puro del cristiano, del creyente, del que ha recibido tanta gracia. Así que yo quería hacer hincapié a estas palabras que están acá. Y nuevamente, quería mencionarlo de la herencia, el versículo 5. Esto es importante que mencionamos acá lo de la herencia, el legado, el versículo 5.
porque dice allí que, vamos a leerlo nuevamente en español, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo con eso de la herencia? Y que el avaro, nuevamente aquí en Efesios 5:5, aquí ustedes ven nuevamente la palabra pornos. Ahí dice fornicario, claro, es la mejor traducción que se puede encontrar en español, pero la palabra es pornos, que se refiere a practicar, a cualquiera de las prácticas que traen, en la cual hay comercio sexual. Hay comercio en el cual se vende la pureza sexual por algún favor o se recibe el favor sexual por haber pagado por él. Así que esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ven cómo él pone la vara así muy alto, pero alguien puede decir, pero mire pastor, que allá en aquel tiempo no tenían revistas, no tenían internet, no tenían nada de eso. Pues tenían sus correspondientes, sus cosas correspondientes. No sé si alguno de ustedes ha ido a los museos de antropología en Bogotá o en el Perú. Yo he ido al Museo Antropológico de Lima y también he ido al de Bogotá. Allí hay ciertos cuartos, hay que pagar extra, yo no pagué por entrar allí, ni es que tampoco tenía tantas ganas, pero sí tenía la curiosidad, lo confieso, tenía la curiosidad. Se llaman las huacas. En el Perú una huaca es un artefacto antiguo que fue encontrado en una huaca en la tierra, escondido en la tierra. Pues allí hay cuartos en ese museo, las huacas pornográficas. Y ahí hay figurines se dice, ¿no? Figurines de cualquier tipo de acto sexual que ustedes se puedan imaginar prohibido, hay de todo, hay de todo. Lo que hoy ustedes tal vez puedan conocer como lo peor de lo peor, allí está figurado en esas huacas pornográficas. Y hay gente que tenía esas huacas en sus hogares, tanto en Éfeso había todo eso siempre ha sido una industria. Y en los museos de Bogotá, según entiendo, también existen esas figuras tanto en oro y plata como también en barro, como las hay en el Museo de Lima. Así que nuevamente, todo eso no es nada nuevo. El apóstol Pablo vivía en una sociedad donde todo eso cundía. Ahora, el apóstol les dice, miren, si ustedes todavía están en ese mundo, si todavía ustedes están practicando esas cosas, esa es su herencia. La cuenta en el banco la tienen llena. Entonces, en la cuenta de su banco no puede entrar la herencia que ya tienen en Cristo Jesús. No hay lugar. Ustedes no pueden tener las dos herencias. Esas dos herencias mitigan la una contra la otra, o lo llena todo la herencia de la diosa Diana, o lo llena todo la herencia del Señor Jesús. Entonces, por eso el apóstol Pablo les dice que el que está metido en todo eso no puede recibir la herencia del reino del Mesías y de Dios, el reino de Cristo y de Dios. Así que
nuevamente resumiendo y como introducción a la siguiente parte, todo esto tiene que ver con una nueva manera de ser un humano, de vivir la vida aquí en la tierra, según uno lo encuentra el trabajo, o los estudios, o la escuela, o donde sea. Hay una nueva manera de vivir. Ese es un llamamiento especial que se le hace al creyente, al que ha recibido esa gracia. Así que, bueno, paso ahora a esta siguiente parte que está aquí, sobre Efesios 5:21, y luego eso se derrama al capítulo 6 también. ¿Ok? Nosotros tomamos ayer 5, 21, hasta el final del 5. Sí, pero para mí es importante, para poder entrar al capítulo 6, contextualizar esto también en su contexto histórico. Cabe decir que nos quedan nomás 3 minutos y 23 segundos, y cuando se nos acabe, pues entramos otra vez, ¿verdad? Puede ser. Sí. Ok. Sí, Okay. Yo pensé que era para salir ahora. Sí. No vamos a salir ahora. Al principio ustedes recuerdan que yo les comenté sobre el Hauptstaffel, el código de conducta en el hogar. Bueno, voy a ver si ahora, antes que se nos cierre la puerta, se nos acabe aquí el ¿cómo se llama? Sí, aquí está el tiempo, la pantalla. Podemos ir al código de conducta de Aristóteles. ¿Ok? ¿Lo ven allí en su pantalla? Mira, abre las cámaras para poder verle a la gente. ¿Ven allí esta página que dice el Hauptstaffel de Aristóteles? Ok, sí, están diciendo que sí. Ok. Bueno, vamos a leer y luego, si nos acaba el tiempo, pues volvemos. Dice Aristóteles, ahora estamos leyendo de su libro Política, libro 1, sección 12. En cuanto a la administración del hogar, hemos visto que hay 3 partes. Una es la regla de un amo sobre esclavos, que ya se discutió, otra de un padre y la tercera de un esposo. Así que vamos a terminar acá y nos reconectamos otra vez. ¿Qué les parece? ¿Ok? Para poder seguir.